este video veremos la fascinante historia de Ismael, hijo de Abraham y Agar. A través de las páginas de la historia bíblica, Ismael se convierte en el ancestro de las tribus árabes, un lazo esencial en la riqueza cultural del Medio Oriente. En esta exploración, trazaremos los vínculos que conectan a Ismael con los árabes, destacando su influencia en las identidades de los pueblos del desierto. Acompáñennos, mientras desvelamos el legado de un hombre cuyos descendientes moldearon las tierras y las culturas del antiguo Oriente Medio. Ismael es un personaje bíblico y coránico, hijo de Abraham y su esclava Agar. Es considerado el antepasado de los árabes, y su historia es un testimonio de la promesa de Dios de que bendeciría a Abraham y su descendencia. Ismael, el hijo de Abraham y Agar, se convirtió en el padre de 12 hijos. Estos hijos, en orden de nacimiento, fueron Nebaiot, el primogénito de Ismael; Sida, segundo hijo de Ismael; Adbeel, tercer hijo de Ismael; Misam, cuarto hijo de Ismael; Misma, quinto hijo de Ismael; Duma, sexto hijo de Ismael; Masa, séptimo hijo de Ismael; Hadad, octavo hijo de Ismael; Tema, noveno hijo de Ismael; Jetur, décimo hijo de Ismael; Nafis, undécimo hijo de Ismael; Kedemá, duodécimo hijo de Ismael. Estos hijos de Ismael se convirtieron en líderes tribales y establecieron asentamientos y campamentos para sus respectivas tribus. Esta genealogía es significativa porque muestra la promesa de Dios a Abraham de hacer de Ismael una gran nación cumplida. A través de estos descendientes, se formaron las tribus ismaelitas que jugaron un papel importante en la historia y cultura de la región. Este pasaje subraya la importancia de los lazos familiares y cómo las acciones y las decisiones de los antepasados pueden tener un impacto duradero en las generaciones futuras. La historia de Ismael y su descendencia es un recordatorio del cumplimiento de las promesas de Dios y cómo las bendiciones y los destinos de las personas están conectados a menudo a través de las generaciones. Ismael finalmente fallece y se reúne con sus antepasados en la muerte. El pasaje indica que él habitó en un territorio que se extiende desde Javila hasta Sher, en el oriente de Egipto, en la dirección de Asiria. Estas ubicaciones geográficas indican la extensión del territorio que ocuparon los descendientes de Ismael. El pasaje menciona también que Ismael se dispuso a desafiar a sus hermanos. Esta frase podría hacer referencia a conflictos o rivalidades que pudieron haber surgido entre Ismael y sus hermanos o entre los descendientes de Ismael y otras tribus vecinas. Este desafío podría haber sido tanto político como territorial, lo que sugiere la complejidad de las relaciones entre las tribus y pueblos en esa época. En resumen, este pasaje adicional destaca el fin de la vida de Ismael y su legado, así como las dinámicas territoriales y políticas que ocurrieron en la región que habitaba y que involucraban a sus descendientes. Su muerte y el contexto de su vida son aspectos importantes para entender la historia de Ismael y su impacto en las generaciones posteriores. Según la Biblia, en el capítulo 16 del Génesis, se nos presenta la situación de conflicto entre Sarai, más tarde llamada Sara, y su sierva egipcia, Agar. Sarai, la esposa de Abraham, más tarde llamado Abraham, no había podido tener hijos, lo que causó una gran angustia en su vida.
En un acto de desesperación y falta de fe en la promesa de Dios de darles un hijo, Sarai sugiere a Abraham que tome a Agar como concubina para que pueda tener un hijo a través de ella. Abraham acepta la sugerencia de Sarai y toma a Agar como su concubina. Agar queda embarazada, pero este evento no trae alegría ni armonía al hogar de Abraham y Sarai. En lugar de traer paz, el embarazo de Agar intensifica el conflicto entre las dos mujeres. Agar, una vez embarazada, comienza a menospreciar a Sarai, lo que provoca que Sarai la trate con dureza. Finalmente, Agar huye al desierto para escapar del trato injusto de Sarai. En el desierto, Agar se encuentra con un ángel del Señor que la anima a regresar y someterse a Sarai. El ángel también le hace una promesa a Agar. Su descendencia será numerosa y bendecida. Agar regresa y da a luz a un hijo al que llama Ismael, lo que significa Dios escucha, porque el Señor ha oído su aflicción. La historia continúa en el capítulo 21 del Génesis. En este capítulo, Dios cumple su promesa de darle un hijo a Abraham y Sara en su vejez. Sara da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Sin embargo, surge un conflicto entre Sara y Agar nuevamente cuando Sara ve a Ismael burlándose de Isaac. Esta vez, Sara insta a Abraham a expulsar a Agar y a su hijo. Abraham, afligido por esta situación, consulta a Dios. Dios le asegura a Abraham que cuidará de Ismael y hará de él una gran nación debido a su descendencia. Abraham obedece y envía a Agar y a Ismael al desierto, dándoles solo un poco de pan y agua. Cuando se les acaba el agua en el desierto, Agar coloca a Ismael bajo un arbusto y se aparta para no verlo morir. Pero Dios escucha el llanto del niño y envía a un ángel para confortar a Agar. El ángel le muestra un pozo de agua, y Dios está con Ismael mientras crece en el desierto de Parán. Ismael se convierte en un hábil arquero y su madre le consigue una esposa de Egipto. Ahora citamos el libro bíblico de Génesis. Génesis capítulo 16. Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: escucha ahora. Ya que Yahvé me ha impedido tener hijos, ve a mi esclava. Quizá consiga hijos a través de ella. Abraham estuvo de acuerdo con lo que Sarai había dicho. Después que Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán, Sarai tomó a Agar, su esclava egipcia, y se la dio a Abraham por mujer. Fue a Agar y ella concibió. Y una vez que supo que había concebido, su ama no contó nada a sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abraham: que este insulto contra mí llegue a ti. Fui yo quien entregó a mi esclava en tus brazos, pero ahora que ella sabe que ha concebido, no cuento nada a sus ojos. Dejar juzgue Yahvé entre tú y yo. Muy bien, dijo Abraham a Sarai: tu esclava está a tu disposición. Trátala como creas conveniente. En consecuencia, Sarai la trató tan mal que se escapó de ella. El ángel de Yahvé la encontró junto a un manantial en el desierto, el manantial que está en el camino de Sher. Él dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi ama Sarai, respondió ella. El ángel de Yahvé le dijo: vuelve a tu señora y sométete a ella. El ángel de Yahvé le dijo: haré que tu descendencia sea demasiado numerosa para ser contada. Entonces el ángel de Yahvé le dijo: ahora has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael,
porque Yahvé ha oído tus gritos de angustia. Será un asno salvaje contra todos, y cada uno contra sí mismo, y se pondrá a desafiar a todos sus hermanos. Agar puso nombre a Yahvé que le había hablado. Tú eres el Roi, porque ella dijo: seguramente este es un lugar donde yo, a mí ves, he visto al que me ve. Por eso se llama a este pozo Pozo de la Roi, está entre Cades y Ber. Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le dio al hijo que Agar le dio por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Génesis capítulo 21. Yahvé hizo misericordia con Sara como había dicho, e hizo lo que le había dicho. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham llamó al hijo que le nació Isaac, el hijo que Sara había dado a luz. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha dado motivo para reír, todos los que lo oigan se reirán conmigo. Ella agregó: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a los niños? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sara miraba al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, que jugaba con su hijo Isaac. Echa a esa esclava y a su hijo, dijo ella a Abraham, el hijo de esta esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo, pero Dios le dijo: no te angusties a causa del muchacho y de tu esclava. Concede a Sara todo lo que te pida, porque es a través de Isaac que tu nombre se mantendrá. Mas al hijo de la esclava también lo haré nación, porque también es hijo tuyo. Levantándose muy de mañana, Abraham tomó pan y un odre de agua y, dándoselos a Agar, puso al niño sobre su hombro y la despidió. Ella vagó por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el odre de agua, abandonó al niño debajo de una zarza. Entonces ella fue y se sentó a cierta distancia, como a un tiro de flecha, y dijo entre sí: no puedo ver morir al niño. Así que se sentó a cierta distancia, y el niño gemía y lloraba. Pero Dios oyó el llanto del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué pasa, Agar?, preguntó. No temas, porque Dios ha oído el clamor del niño donde yace. Ven, toma al muchacho y manténlo a salvo, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo, así que ella fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el muchacho. Creció e hizo su hogar en el desierto, y se hizo arquero. Hizo su morada en el desierto de Parán, y su madre le escogió mujer de la tierra de Egipto. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación, antes de continuar con el siguiente análisis. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados.
Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño.
Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones.
Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Continuamos con el análisis. Agar e Ismael, después del pacto, Abraham toma una determinación que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Esta acción de Abraham indica la lucha humana en la vida de espera en Dios y en sus promesas. La concesión del pacto implica una seguridad inigualable, pero no una garantía de que el hombre de fe no tendrá sus luchas y hasta sus errores en su nueva relación con Dios. El problema confrontado es la falta de descendencia. Aún después de la promesa de un hijo a Abraham, Sarai no le daba hijos. Sintiéndose responsable de la situación, Sarai toma la iniciativa para una solución. El plan de Sarai era que Agar, su sierva adquirida en Egipto, sea la madre biológica del hijo de Abraham y ella la madre legal. Según códigos de leyes encontrados, esta práctica era común en ese tiempo, similar al recurso de los bebés probeta o de matriz sustituta de nuestros tiempos. No contradecían la moral o la religión y estaban aprobadas por leyes específicas. Las dos esposas de Jacob usan de la misma práctica para aumentar los hijos a Jacob. 3 argumentos permiten la aceptación de este plan. Primero, el reconocimiento de la esterilidad de Sarai que humanamente era irreversible. Segundo, se responsabiliza a Dios por la imposibilidad de concepción en ella. Aquí se implica directamente a Dios, lo que da más fuerza al proyecto presentado. Y tercero, ya habían pasado 10 años desde que Abraham llegara a Canaán y todo seguía igual. Estos argumentos, biológico, teológico e histórico, debilitan la espera de Abraham en Dios. Además, hasta este punto en la promesa de hijo, Sarai no había sido mencionada directamente. El proyecto Ismael es la solución con recursos humanos del cumplimiento de la promesa de Dios de dar descendencia. Aparentemente es un proyecto sabio, alcanzable y la sustitución precisa para instrumentar el plan redentor de Dios. Pero este proyecto no podrá sustituir a la promesa de Dios y será rechazado. Pero surge un conflicto entre Sarai y Agar una vez que ésta queda embarazada de Abraham. Además de los celos y menosprecios, el conflicto se agrava por el temor de Sarai de perder ante Agar su lugar de señora de Abraham. Sarai consigue primero el apoyo total de su esposo y luego aflige a Agar de tal manera que ésta huye y se dirige a Egipto por el camino del desierto de Sher al sur de Berseba. Sin embargo, aquí no termina este proyecto humano. Dios por intermedio del ángel de Jehová aparece y habla a Agar.
El ángel de Jehová es otra manifestación del mismo Dios que se hace presente y visible para ayudar al hombre. Su intervención a través de la relación de Dios con su pueblo tiende a ser para salvación y se lo asocia con el propósito redentor de Jesucristo. Literalmente ángel significa mensajero y en esta ocasión Agar recibe de Dios este mensaje. Primero, ella debe volver a Sarai y restablecer la sumisión en la relación ama-sierva. En este tipo de relación social de entonces, el amo tenía una autoridad total y absoluta sobre los siervos quienes eran considerados como una propiedad más. Esta acción era necesaria y demuestra la voluntad de Dios que cada ser humano tenga protección, el beneficio de una familia establecida y dignidad al nacer. ¿Cuántos niños en América Latina nacen y aún se crían sin el beneficio de un padre, de una familia y de un hogar? Estas condiciones indignas para un ser humano afectan el presente y hacen peligrar el futuro de cualquier nación. Segundo, al ángel le asegura del nacimiento de un hijo y le concede el nombre de Ismael. Dios escucha, que es la respuesta de Dios al clamor de Agar por su aflicción. Tercero, declara la descendencia múltiple de Ismael y el destino histórico de esa descendencia, sobrevivencia en medio de hostilidades a base de su fortaleza y persistencia. Una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar frecuentemente se mantiene en las sombras por las dos personas que controlaron su vida, Abraham y Sara. La historia de su vida, sin embargo, está unida a la del padre de la nación hebrea. Dios escogió a esta humilde sierva para ser la madre del hijo que llegó a ser el padre de las naciones árabes. Cuando Agar se dio cuenta que estaba esperando un hijo de su señor Abraham, sintió el orgullo propio de su maternidad y vio con cierto desprecio a su señora, quien era incompetente para tener hijos. Esto trajo muchos problemas a Abraham en su relación con Sara y muchos sufrimientos para Agar. Todas las circunstancias pudieron haber hecho daños emocionales profundos sobre la vida del niño de la sierva a quien se llamó Ismael. Sin embargo, Agar nunca expresó resentimiento por haber tenido un hijo, al contrario, ella lo recibió con gozo, lo amó y lo cuidó en medio de las circunstancias tan complicadas. Agar y su hijo, Ismael, tenían muchas cosas en común. Ambos fueron echados fuera de la casa de Abraham. Ambos experimentaron la tortura del calor del desierto cuando Sara exigió que Abraham los enviara lejos de su vista. Ambos llegaron a ser despreciados por aquellos que alguna vez los habían utilizado para su beneficio personal. Con todo, ambos siempre mantuvieron una actitud positiva hacia la vida y se mantuvieron siempre unidos. El secreto de la fortaleza de Agar estaba en su fe en Dios, quien se le apareció en el desierto. Allí ella aprendió que vale la pena relacionarse con Dios y confiar en sus promesas. Hasta el día de hoy la historia de Agar nos ilustra el profundo interés del Señor por las personas que han sido abusadas, oprimidas y despreciadas. También nos enseña que el temor de Dios en nuestra vida es lo más importante que podemos tener. En respuesta, Agar reconoce la presencia de Dios que la ha visto y respondido en su aflicción, adora y denomina al manantial en memoria de su encuentro con Dios. Este oasis será el lugar de encuentro entre Isaac y Rebeca. Esta experiencia de Agar es muy significativa porque indica que seguramente al servir de matriz sustituto el propósito redentor de Dios a través de la descendencia fue transmitida a ella. Y ella demuestra que se había apropiado de la fe patriarcal en estos actos, reconoce la importancia de la descendencia, clama e identifica al Dios verdadero en su experiencia, adora y nombra el lugar en memoria de su encuentro con Dios. Además, ella obedece la indicación de Dios y vuelve a su señora.
Aquí vemos la intervención de Dios y la posibilidad de una fe significativa en una persona de raza ajena a Abraham y del más bajo nivel social. Verdades prácticas de Agar podemos aprender. 1. La humildad para buscar a Sara a pesar de que ella la había tratado mal. A expresar nuestro amor y cariño hacia nuestros hijos a pesar de todos los problemas que ellos puedan ocasionarnos. De Agar debemos evitar burlarnos de otras personas menos afortunadas que nosotros para cumplir ciertas funciones naturales. Abandonar a alguien que tiene mucha necesidad solamente porque en ese momento no sabemos lo que podemos hacer para resolver el problema. Finalmente nace el hijo dentro de la familia de Abraham. Esto ocurre a los 86 años de Abraham, 11 años después de responder al llamado de Dios. Ismael, nombre indicado por el ángel de Jehová a Agar, es el nombre que Abraham escoge para su hijo. Significa Dios escucha. El nombre es apropiado porque a pesar de que este hijo no fue parte del plan de Dios, sin embargo, Dios había escuchado a Agar en su aflicción, y más tarde escuchará también el pedido de Abraham sobre Ismael. Pero también hay ironía en el nombre. Quizás se atribuye a la respuesta de Dios un plan que fue totalmente humano y que causaría tanto conflicto desde el principio hasta hoy día. La estabilidad mundial depende en gran parte de la precaria y hostil relación política entre el Estado de Israel y las naciones árabes, descendientes de Ismael. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3.
Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua,
guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas.
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas.
Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación.
¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.